Estamos en condiciones de afirmar que hemos desbloqueado una nueva joya patagónica. Es una cara desconocida hasta ahora para nosotros de Patagonia, uno de los secretos mejores guardados. Y yo, con estos días de ruta que venimos teniendo, no me decido si el lado argentino o el chileno es mi preferido. Hoy, en Rodando por Ahí, abandonamos las rutas principales en busca de una travesía rutera de esas que tanto te gustan a vos también. Después de mucho tiempo, volvemos a recorrer lejanos caminos de ripio, confiando en el poder de nuestro hogar 4x4. Lo que nunca imaginamos fue que un simple desvío en la provincia de Santa Cruz nos llevaría a descubrir un verdadero tesoro oculto. Una ruta que nos sumergió en la esencia más pura y desconocida de la Patagonia. Incluso nosotros, que nos creíamos expertos en estas tierras salvajes, quedamos completamente maravillados. Así que no te muevas de ahí y acompáñanos a desvelar este secreto patagónico que te dejará sin aliento. Acabamos de dejar los dominios del Parque Nacional Los Glaciares, volvemos a estar en la ruta rectas eternas santacruceñas. Y de estepa, pura estepa, Sí, pura guanaco de vez en cuando No sé. y mate. Sí, infaltable el mate porque si no, o nos quedamos dormidos o la inercia y el aburrimiento nos ganan. Así que con un matecito vamos a enfrentar un par de días de ruta y hacia el norte, ¿no? También escapando también de lo que veníamos contándole en los otros videos sobre el frío, el otoño que ya viene avanzando. A paso estrepitoso, ya se sienten las noches más frescas y también, bueno, esta parte administrativa de tener que definir si volvemos o no a Buenos Aires para resolver la verificación técnica de la Ducato por un año más. Ya acá en la provincia de Santa Cruz sabemos que no lo podemos hacer, así que hay que ir probando otras provincias. El tema es que Dando los dedos. Santa Cruz es tan grande, tan extensa que nos requiere varios videos al menos atravesarla. A menos salir. Así que bueno, este va a ser un video ya apuntando al norte. Tenemos que elegir muy bien qué lugares no nos queremos perder de lo que nos queda del recorrido de Patagonia, que de alguna manera empezamos de a poco a despedirnos de estos lugares, de estas tierras australes que tanto amamos. Así que apuntando al norte vamos a ver para dónde sigue Rodando por Ahí. Veníamos a unos hermosos 75 kilómetros por hora en una ruta muy buena, asfaltada y en un paisaje espectacular, pero acabamos de iniciar el tramo de Santa Cruz llamado Los Malditos 73. ¿Por qué? Porque son 73 kilómetros de un ripio en pésimo estado. Así que vamos a preparar la Ducato para poder avanzar despacito, pero de una manera más amable con nuestra casa. Y bueno, preparándonos. Ahora voy a poner a calentar otro termo de mate porque esto viene para largo. Hay aventuras que se imponen y son la única alternativa para continuar el viaje.
Este tramo de la famosa Ruta 40 es conocido como los Malditos 73. Y atravesarlos es la única manera de seguir hacia el norte, en esta zona de la provincia de Santa Cruz. A bordo de nuestra casa y disponiendo de todo nuestro tiempo, comenzamos a andar por este ripio renegado. Esta vez fue el camino el que marcaba el ritmo y nos obligaba a ir más despacio que de costumbre. Ya vamos unos cuantos kilómetros de este tramo como tan famoso, ¿no? Que uno siempre lo escuchó sonar. No me impresiona para nada. Va bastante bien el ripio, o sea, normal, un ripio totalmente normal. Veníamos conjugando recién que yo creo que la fama es a las velocidades que se manejan acá en la Patagonia actual, de estepa. Sí, viste, como que escuchamos mucho a esta región de la estepa, que es como que necesitan ir muy rápido por las distancias que hay que cubrir en un día. De una ciudad a otra tenés que cubrir 300 kilómetros, 500 kilómetros como mínimo, entonces se maneja rápido, por lo sí, cual... nos hablan de velocidades de 130, 140 kilómetros por hora. Como lo normal, y cuando sí. me preguntan a mí, me dicen, ¿a cuánto vamos? Y a 70, y se quedan con los ojos así abiertos preguntando, ¿no te aburrís? Además quiero agregar que de alguna manera se siente este tramo como la auténtica Patagonia, ¿no? La Patagonia de antaño, donde la ruta agradecías que fuera un ripio así que se deja avanzar, que hubiera camino para poder llegar a las tierras tan lejanas. Así que de alguna manera también vengo ahí como fantaseando con este viaje en el tiempo, con una Patagonia que ya cada vez se ve menos esta cara y rememorando ese primer viaje que hicimos juntos para conocer Patagonia. Es como que el ideal, lo que uno siempre imaginaba de leer textos o novelas o ver películas, era esto, Patagonia para ir despacio, aprovechando y disfrutando. Le damos fin a los monstruosos 73, ¿cómo era? Malditos 73. Malditos 73. No fueron tan malditos, No, los fueron disfrutamos hermosos, muchísimo. hermosos. Fueron encantadores 73 para Sí, nosotros. sí, sí, increíbles. Desde que nos subimos a la Ruta 40, avanzamos por la estepa de Santa Cruz, atravesando los terrenos amplios, el viento que ataca y ya hemos recorrido unos 435 kilómetros. La verdad que son distancias súper largas las que se manejan en esta parte de Argentina, así que de vez en cuando es necesario estar parando para poder descansar un poco, descontracturar. Pero lo que les quiero contar ahora es que hemos llegado a Bajo Caracoles, un lugar que es nada más y nada menos que un paraje. Un puesto de policías ahí atrás que a veces controlan el tráfico o no, y nosotros que paramos acá a tomarnos un café para recargar energías, porque a partir de este momento estamos cambiando de ruta, dejamos la Ruta 40 y nos vamos a hacer una travesía, podríamos decir, una especie de buscar un desafío. Y una de esas cosas, viste, que hace mucho que no hacemos. Un buen video de ruta, de aventura en ruta. Todos Una lo dicen ruta... que no vayamos. Sí, sí, desde turismo nos dijeron que no vayamos. De realidad nos dijeron, no, está media abandonada la ruta. Entonces creo que eso fue lo que nos fue alentando a tomarnos el desafío de una ruta. ¿Podríamos haber seguido por la ruta convencional? Sí, totalmente. Pero si hay algo que nos encanta de esta forma de vida, es poder llegar con nuestra casita hasta lugares alejados.
de esos donde pocas personas se animan a andar y donde muchas menos tienen la posibilidad de quedarse a dormir. Cuando elegimos a la Ducato como nuestro hogar, fue precisamente para atrevernos a caminos difíciles a pesar de las advertencias. Confiar en nuestro motorhome nos permite seguir explorando nuestros límites y encarar cómodos los desafíos que se pueden encontrar en rutas alejadas. Así que con confianza tomamos la Ruta Provincial 39. Esta ruta de ripio nos sumergirá en lo más profundo de la cordillera de los Andes. Su promesa consiste en llevarnos a través de paisajes atípicos, mezcla de montañas y estepa. Solo como estas tierras tan australes pueden llegar a esconder. La tarde ya estaba avanzada y el estado del camino nos obligaba a andar despacio. Los pocos vehículos que cruzábamos nos recordaban la lejanía de esta zona que estábamos descubriendo. El viento nos amacaba fuerte. El sol se fue acostando en el horizonte, a medida que las sombras se hacían más extensas hasta cubrir todo nuestro campo de visión. Un día más estaba llegando a su fin. Y la pregunta que empezamos a hacernos era dónde nos tocaría dormir esta vez. 9:20 de la noche, ya estamos ubicadísimos, la Ducato por este lado, la comisaría del Lago Posadas por allá. Y escuchen esta tranquilidad. Puro silencio. Así que de esta manera nos recibe el Lago Posadas. Creo que vamos a tener una excelente noche. Mañana con luz veremos qué descubrimos de este pequeño poblado. O sea, ir hasta acá, Sí, cruzar por acá, sí, Beltrán sí. y quizá entrar por Chile Chile Chico. Chico, bien, O sea, hacer esa vuelta, bien, esa está buenísima. esa, Sí, está perfecta esa. perfecto. Y vos decís que todo esto y para ir a Chile está bueno. Está bueno, todo de acá hasta acá está Ajá. todo impecable. Perfecto. ¿Cómo es su nombre? Daniel, Dani. Gracias, Daniel. buen Muchas viaje. gracias. Cuídense, Gracias, loco. cuidado, hagan todo, no le pijotees al gasoil, ponele. No, de sí, justo. mira, ahora tengo 3/4, Listo. Listo, Ahí va. hermano, gracias. Arrancamos el día, está espectacular para hacer ruta porque el sol entra por el parabrisas y nos da calorcito. Afuera está un poco fresco, pero la verdad que no me quejo, estoy acá adentro porque también estamos muy felices, acabamos de tomar una decisión de cómo vamos a seguir el viaje. La verdad es que de todos estos días anteriores veníamos bastante indecisos. Salir de la Ruta 40, que era lo que estábamos buscando para descubrir algún circuito buenísimo, algún camino secundario, era nuestro objetivo mayor. Pero había varias alternativas y las distancias aquí en Patagonia son tan grandes que entre tanta alternativa que fuimos encontrando estábamos un poco mareados. Pero tomamos una decisión. Vamos a ir por Ruta 41, una ruta provincial de acá de Santa Cruz, hacia el límite con Chile. Vamos, Ettore. Cada vez que abro las puertas de la Ducato en la Patagonia, la sostengo con
más de una extremidad porque en cualquier momento siento que llega una ráfaga de viento y nos vuela el demonio en las puertas. Hemos llegado al tramo más importante, más icónico de la ruta 39. Es una ruta escénica, es espectacular. Realmente si es tan poco visitada es porque los vientazos que azotan por estos lados son increíbles. Yo espero que ustedes me puedan estar escuchando bien porque nada, queríamos conocer este lugar y compartirlo también con vos, aunque sea a través de la pantalla, para darte ganas de venir. Es de esas rutas que te hacen sentir que estás en otro lado, sentirme lejos de Patagonia, quizás más en la zona del Cuyo, no sé, es como tiene una mezcla rara que está espectacular, así que vamos a acercarnos un poquito más allá al arco. El problema es que el viento no nos permite sacar el kayak, porque terminamos en la otra punta. Y el viento tampoco nos permite volar el dron. A la vieja escuela. No creo que se anime, hace frío, o sea, estoy demasiado abrigada yo. Tengo 2 polas de esta campera rompeviento, está fresco. No, miren lo que va a hacer este desquiciado. Está absolutamente loco. O sea, ya sabemos que le encanta meterse en lugares raros donde cualquiera diría, yo ni loco, él le gusta, pero hacerlo ahora es realmente un desafío. El viento, el frío, ¿lo ganarán las aguas heladas del lago Posadas? ¿O será el ganador de esta jornada? Esto es solo para probar que el traje de neopren funciona muy bien contra el viento, nada más. Estoy muy asustado. No sé si me dan los huevos, che. Es como que sopla tanto el viento que intimida. El tema es que rodando por ahí, no sería rodando por ahí si en este momento no me meto. O sea, miren cómo está Yara, está cagada de frío. Estoy a punto de perder la mano, o sea, se me mojó el peluche del micrófono y tengo la mano mojada a punto, ¡pum! En cualquier momento se me caen los dedos. Y este se está metiendo al agua, con el traje agujereadísimo. Alrededor del hueco. No sé si voy a poder acercarme mucho, pero vamos a hacer el intento al menos. Miren, miren.
está volviendo, el viento realmente se puso feroz, como que, no les miento, se metió al agua y el viento empezó a soplar con muchísima fuerza. Luego del chapuzón en aguas heladas, volvimos a la calidez de nuestra casa y continuamos viaje para al fin descubrir los secretos de la Ruta 41. Quizás sea por el sentimiento de soledad y lejanía que se experimenta al andar por estas zonas, o el color que el sol impregnaba en la tierra de esa tarde. Pero con cada kilómetro que avanzábamos, las vistas se ponían cada vez más imponentes. Dentro de la Ducato apenas sentíamos la fuerza del viento, lo que nos permitía disfrutar del paisaje a través del parabrisas. Era realmente encantador. Las formaciones rocosas y la vegetación baja nos ofrecían un escenario muy pintoresco, que se renovaba constantemente frente a nuestros ojos. Revelándonos diferentes facetas producidas por la danza eterna de luces y sombras. La tarde caía y era una invitación abierta a seguir disfrutando la maravilla natural, alejada de las grandes aglomeraciones y preservada por la inclemencia climática de estas latitudes. Miren lo que es este paisaje. No puedo creer que hay un afortunado, afortunada que vive acá. O sea, esto al final termina siendo que las tierras, los paraísos ya tienen dueño. Ya hay gente viviendo ahí. Hay que correrlos y quedarnos nosotros. No, los felicito. Increíble. Claro, el sentimiento es ese, que hay que bancarla en envidia. invierno. Hay que bancarla en invierno. Pero impresionante. Tiene un pedacito de paraíso. El lado fértil de semejante valle, espectacular. Y nosotros, mientras tanto, vamos cerrando el día, ya estamos buscando dónde aterrizar, estamos buscando el mejor huequito. Yo quiero uno con reparo, que está pero no está. Mira, acá sería bueno, pero veo muy en la ruta. Siempre uno espera el mejor, ¿no? Que va a haber uno mejor, que va a haber uno mejor. Y en realidad todos son buenos. Y lo que va a terminar pasando es que vamos a terminar durmiendo al lado de Gendarmería. Sí, que es aburrido. Porque uno pasa, decís no, el próximo va a ser mejor y de pronto llegaste, porque nos quedan 5 kilómetros nada más para llegar a la frontera. Mirá este es buenísimo. No, vamos en este. Mirá, está lleno de liebres. Lleno de liebres, eso está medio rico. Bueno, ¿qué decir de las mañanas en lugares así? Son espectaculares, son tranquilas, nos estamos tomando todo el tiempo posible, no solo porque estamos esperando que caliente un poco el sol, sino porque hay que terminar de cocinar un par de cosas para cruzar la frontera. Estamos a unos 5 kilómetros ya del borde, así que bueno, acá disfrutando de esto, escuchen. ¿Qué?
En este preciso momento dejamos la ruta 41 que te lleva a Los Antiguos y vamos directamente a lo que es... Mirá, tienen wifi. No, wifi no. No hay. Bueno, sigamos. Voy a cederle a Guille porque hay que subir ahora. No, venimos a manejar. ¿Por qué? Porque hay que subir. El mejor trámite que hiciste. No recuerdo un trámite de frontera tan increíble, una sensación así como a la antigua, con papel, Claro. una persona sonriéndote, tratándote bien, preguntándote cómo se escribe tu nombre. Tomándoselo con tiempo, con calma. Aquí no hay medios electrónicos para registrar las entradas y salidas, no, que fue todo con papel. De hecho, uno de los comprobantes que nos dieron, que tenemos que presentarlos ahora en Chile, son así por duplicados. A la vieja escuela nos ponen a nosotros ahí como Sí, más me encantó. nostálgicos, nos gusta más. Es como un trato así como con tiempo, ¿no? Así como estas tierras nos vienen recalcando, y es por eso que nos gusta tanto andar por la Patagonia. Tranquilo, ripios que te hacen ir también tranqui, disfrutando, conectando con el paisaje. Y bueno, obviamente acá la seccional de gendarmes cuidando la frontera tiene también eso impregnado en su forma de atender. Con estos papeles ahora nos estamos dirigiendo hacia la parte de Chile. Ya estamos circulando en suelo chileno y aproximadamente la altura a la que estamos es de unos 670 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué tal? Estamos bajitos. Estamos bajo. Para estar pegados a la cordillera, con la nieve ahí, casi que la podés estirar los dedos y tocarla, estamos bajitos, 600 metros nada más. Bueno, ya tenemos la aprobación para poder empezar a circular por Chile. Guardar el viento. Dale. Sí, cruzamos otra frontera más, Ettore. ¿Cuántas fronteras vas, Ettore? Vamos, Vamos, vamos que vamos. Hasta luego. Una vez más y por quintuagésima. No sé ya este año cuántas veces entramos y salimos. Estamos en Chile. Vamos todavía.
Cuando parecía que ya conocía Patagonia, aparece esta escena, esta imagen con el sol encima brillando sobre los pastos, las montañas ahí al fondo, y te das cuenta que aún queda un montón de cosas por descubrir. Increíble, ¿no? Mirá que le dimos vuelta por todos lados y faltaba esto. Porque es una cara que no habíamos visto, que no conocíamos. Es como una mezcla de sabana con montañas patagónicas. Es un ambiente muy loco. Es lo más El Rey León, la escena más El Rey León que vi en mi vida. O sea, es alucinante. Y bueno, o sea, me hace preguntar esto, ¿no? Que uno da por hecho tantas facetas de los lugares donde están, que ya ahora no voy a dar por hecho nada. Todavía queda Patagonia y formas de descubrir la cara de esta región que nos tiene enamorados desde siempre y más después de toda esta temporada, porque ya vamos como 6 meses recorriendo Patagonia. ¿6 meses ya? 6 para 7 casi. Mirá vos. O sea, una locura. Los primeros kilómetros de nuevo en Chile fueron abrumadoramente bellos. Los vientos que traen la humedad desde el Océano Pacífico producen un drástico cambio de escenario. Y desde este lado, las montañas y la planicie tienen otro forraje. En muy pocos kilómetros, fuimos testigos del cambio que la geografía y los vientos producen. Y sin embargo, no nos sentíamos en un nuevo paisaje, sino que entendíamos, por haberlo experimentado, que estábamos viendo otra cara del conjunto. La frontera política ya no nos engaña. Entendemos muy bien que esta gran región tiene diferentes matices y somos muy afortunados por estar conociendo algunos de ellos. No hay forma que decidamos cuál lado es mejor, porque comprendemos que ambos son parte de lo mismo, una región de una riqueza inmensurable. Donde lo único que tiene que importar es cómo hacer para seguir manteniéndola así de bella y salvaje. Ni Chile ni Argentina. Esta es una región nueva para nosotros dentro de la gigantesca Patagonia. Tierra indómita, salvaje, natural. Tierra de pocos humanos y muchas maravillas. Ni tuyo ni nuestro, simplemente naturaleza santa. Esta aventura de días ruteros me ha dejado otra valiosa conclusión. Me ha servido para reconectar con el por qué viajar así. Viajar en motorhome para mí es descubrir regiones nuevas. Es experimentar zonas que desafían todo lo que creí conocer. Es validar que las fronteras son políticas y mentales. Es volver una y otra vez a conectar conmigo misma, al ser testigo de la sabiduría de la naturaleza. Sus contrastes, sus luces y sombras, su vida y soledad. Todo eso también está dentro mío. Y al reconocerlo en el lugar donde ando, también me reconozco a mí misma. Por eso amo Patagonia. Volvimos al asfalto, volvimos a la carretera austral que nos habíamos separado, que habíamos pensado hace menos de un mes que no la íbamos a volver a ver. La seguimos conociendo. Estamos al costado de un río que no sé el nombre, pero se lo ve espectacular desde acá. Ya se va haciendo la tarde. Son las 5:30 de la tarde, así que es momento de empezar a buscar dónde vamos a dormir. Estamos a unos 15 kilómetros del primer pueblo, el más grande, porque antes de poder decidir qué vamos a explorar y qué vamos a hacer, necesitamos dinero chileno, que no tenemos. No tenemos un mango para nada. Monedas me quedaron de la otra vez, solamente unos 2.000 pesos chilenos, así que hay que resolver esa parte en el siguiente pueblo que se llama Cochrane. Espero haberlo dicho bien, si no me enteraré
en un rato. Y bueno, mientras seguimos disfrutando estos 15 kilómetros por un lugar espectacular, ya se va a quedar como en nuestra memoria ahí como uno de los mejores lugares de Patagonia. Sí, un Ya recomendado apuesto absoluto. todo.